3, 2, 1. Bien, buenas tardes a todos. Un gusto verlos otra vez. Esta es nuestra clase de reposición de la práctica de anatomía patológica del grupo, ¿qué grupo somos? Del grupo A. Bien. Eh, bueno, pues les voy a contar un poco. Lo que pasa es que el otro día, eh, ayer por la mañana, durante toda la mañana nos dieron una capacitación sobre triaje de pacientes sospechosos de COVID-19. Hay bastante psicosis generalizada por esto. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer es que se pueda manejar sin rechazar al paciente. El problema que tienen muchos lugares es de que cuando escuchan la palabra coronavirus se asustan, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que aclarar es que la enfermedad en un 80% no tiene mucho que ver con un diagnóstico negativo o diagnóstico mortal o bueno, cosas así, ¿no? Se ha comprobado que un 80% justamente se recupera la enfermedad y ese pequeño 20% representa factores de riesgo como asma, EPOC, enfermedades de base. Entonces, nos está enseñando justamente el triaje que hemos visto ayer, es como el manejo del paciente, cómo hay que recibirlo, qué medidas de bioseguridad tenemos que ver. Y bueno, pues ya hablaremos de eso un poquito más adelante, ¿ya? Viendo que estamos en el mes de las patologías respiratorias, quiero presentarles un caso clínico, ¿bien? Este caso clínico está relacionado justamente con un paciente que ingresó hace aproximadamente 2 años. No lo traté yo de manera directa, lo llegué a ver por historial clínico. Un buen café, no puede faltar a esta hora. Bien, este paciente en aquel entonces, les hablo hace 2 años atrás, cuando lo recibió un colega, ingresó por un cuadro de fiebre, tos, pérdida de peso y además disnea, una dificultad respiratoria bien marcada. ¿Qué pasaba con este chico? Les voy a contar un poco la historia, ¿ya? Este paciente de día era estudiante universitario. Él estudiaba ingeniería en la universidad pública. Por la noche, lo que le decía a sus padres, la versión oficial, era que trabajaba cuidando una construcción. Era un guardián o un sereno, ¿ya? Ese era el trabajo que tenía. La verdad es que a sus padres les contaba eso, pero lo cierto es que de noche él tenía una especie de doble vida, ¿ya? De noche él se vestía de mujer, era travesti y se dedicaba a ejercer prostitución. Él se pagaba los estudios y ayudaba a su familia, según cuenta, ¿no? Entonces, esta doble vida le pasó factura. Estuvo casi 2 años y algo así ejerciendo esto. De noche una persona, de día otra persona. Y al momento del ingreso, él lo que nos refirió cuando le hicieron la historia y todo eso, era que hace un año atrás eh, lo habían detenido, ya el CEDES, en una batida que hacen, un control obligatorio que hacen a la gente que trabaja en la calle, lo retuvieron a él y le hicieron una prueba de VIH y dio positivo. Se le hizo una prueba rápida. La prueba rápida es un diagnóstico certero, pero se tiene que confirmar. Entonces le dijeron, mire señor, usted se ha quedado internado, vamos a hacer una prueba específica y vamos a descartar y hay que iniciar tratamiento. El paciente inició tratamiento, estuvo casi menos de una semana, estuvo tomando las pastillas y después de eso abandonó completamente todo. No volvió a la consulta, no volvió a la internación, no se hizo la prueba, nada. Abandonó completamente. Entonces, solamente él lo que refiere este señor, este chico, al momento del ingreso, la segunda vez que entró, fue que en aquel entonces, hace ya un tiempo atrás, no supo realmente si era 100% diagnóstico de VIH, pero sí le dio positivo una vez. Bueno, pues mi amigo cuando lo recibió, refería ese cuadro, ¿no? Tenía, el paciente lo que refería era que tenía tos, al final, en los últimos 2 días, esa tos era productiva, había flemas de color verde y se acompañaban también esas flemas medio grises, verdosas, con rastros de sangre. Por lo general, él tomaba paracetamol cuando le daba fiebre y le quitaba. Pero en los últimos 2 días, esta fiebre no se iba. Bien, tenía malestar, escalofríos y prefiere pérdida de peso marcada. Hablamos de todo esto, pérdida de peso, fiebre, disnea, eh, VIH como enfermedad acompañante. ¿Cuál es el primer diagnóstico que les viene a la cabeza? Tuberculosis. Bien. Entonces, a nosotros igual, lo primero que nos vino a la cabeza era un cuadro de tuberculosis, ¿no?
primero que nos pensábamos era entonces, al paciente se le hicieron estudios, ¿ya? Se le hizo una placa de tórax, se le hicieron laboratorios. Eso lo vamos a ver ahora. Sus signos vitales al ingreso de este chico eran de presión arterial, estamos viendo acá, 95-55, frecuencia cardíaca casi de 120, una frecuencia respiratoria de 27 respiraciones por minuto, su temperatura 38.9 y una saturación de 91 grados, de 91%. Bien, de todos los signos vitales que están viendo acá, díganme cuál es el que más les llama la atención, cuál es el que más urgentemente tendríamos que arreglar. ¿Nada? ¿Cuál de todos? ¿La presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura o la saturación? ¿Cuál de todos estos en la emergencia es el que tendría que preocuparme primero que todo? ¿Alguien opine? ¿Nadie? A ver, tenemos una respuesta. Dos respuestas. Presión arterial o frecuencia respiratoria y frecuencia respiratoria. Está con 27 de frecuencia respiratoria. Está haciendo esto. Con esa baja saturación de 91, lo normal es de 95, 94 hasta 99. Esta baja saturación y con esa taquipnea tendríamos que ponerle oxígeno. Se le puso oxígeno al paciente, se le dio volumen para que suba la presión y se vaya regulando. Aparte que se dio antipiréticos en ese momento poniendo venosa y la fiebre empezó a bajar. El paciente se refirió, sentirse un poquito mejor y se le hizo una placa de tórax, estamos viendo acá, que la analizaremos más tarde, y este hemograma. Aquí está la segunda pregunta. Quiero que me valoren este hemograma. Ustedes son los médicos. Bien, valórenme este hemograma y me dicen qué es lo que les llama la atención. Además de eso, a este paciente se le hace un cultivo de secreción bronquial, se le pide que saque una flema. Bien, esa flema se la manda a hacer vaciloscopía para descartar tuberculosis, que dio negativo la tuberculosis por si acaso. Pero en el cultivo se encuentran levaduras de Candida albicans. Bien, vamos a marcarlo eso. Se encuentran levaduras de Candida albicans y Aspergillus nidulans. Son dos levaduras, dos hongos que se encuentran a nivel pulmonar. Con estos dos resultados, al paciente se le dice, señor, usted tiene que quedarse internado porque está muy mal y se puede complicar mucho más. Este chico hizo lo mismo que hizo hace 2 años atrás cuando le detectaron VIH. Se escapó otra vez. Bien. En este caso, al paciente se le explicó lo grave de su caso. Bien. Se le dijo que tenía que internarse y hacerse más pruebas. Y aparte había que iniciar tratamiento endovenoso. Entonces el paciente pasó la noche, pasó el día siguiente y al día siguiente se escapó del hospital otra vez. Ahora nos queda la duda de siempre. Este paciente, ¿qué es lo que habrá pasado con él? Esto fue hace 2 años atrás. No se sabe realmente qué fue lo que pasó. Hemos visto que tenía una infección bastante grave, vamos a verlo ahora. Además de que tenía VIH, posiblemente complicado con una infección pulmonar. Requería inmediatamente un tratamiento fuerte este paciente. Se lo intentó buscar. Hay un personal del CEDES, el Servicio Departamental de Salud, que se encarga de rastrear a estos pacientes. Bueno, pues él dio dirección falsa, dio un teléfono falso. Lo poco que se sabía de él era falso, su teléfono también, la dirección. Incluso se piensa que el nombre que dio era un nombre falso, porque tenía un carnet que aparentemente no era verdadero. Entonces no se supo más. Realmente hasta ahora no sabemos qué es lo que pasa con este paciente, pero lo más probable es que, bueno, pues no haya sobrevivido a la infección, ¿no? ¿Y por qué era tan grave esta infección? Alguien dígame, ¿por qué me preocupa ver a mí este hemograma? ¿Qué tiene de raro? ¿Qué tiene de llamativo este hemograma? Quiero una interpretación. Bien, glóbulos rojos, sí, y se ha inventado. Bueno, glóbulos rojos, 3.4 millones, está relativamente bajo, pero mi paciente está con una anemia moderada.
Esa hemoglobina de 8.4 me refiere a anemia. ¿Bien? También me hablan de segmentados altos. Los segmentados, bueno, este conteo de glóbulos blancos, ¿cuánto es lo normal de glóbulos blancos? ¿Mm? ¿El valor normal de glóbulos blancos cuánto es? Pues, muy bien. De 5 a 10.000. Y el paciente está con 1.200. Bien. Entonces, pónganse a pensar de que está con una inmunosupresión bastante marcada. Es leucopenia. Realmente esto se llama pancitopenia. Pancitopenia se refiere a que tiene todos los valores bajos de este paciente. Bajos la serie roja, baja la serie blanca. Está con un síndrome carencial. Esa es la gravedad que tenía. Había un conteo muy bajo de glóbulos blancos, 1.210 inmunosupresión. Había un desvío a la izquierda con aumento de eosinófilos. En la placa de tórax, lo vamos a dibujar acá. Este es el lóbulo del pulmón izquierdo. Bien. Y este sería mi pulmón derecho. Aquí estaría y aquí está el otro lóbulo. Bien. Estos pulmones, para empezar, lo que me llama la atención es que no hay signos de derrame. El derrame pleural, si recuerdan bien, el líquido se ve de color blanco, ¿verdad? Cuando hay derrame pleural, los senos costodiafragmáticos están desaparecidos por la presencia de agua, de exudado. En este caso, no había derrame pleural, lo cual podía ser un buen signo si no fuera porque en el resto del pulmón, lo que estamos viendo, lo voy a pintar con otro color, con color violeta, en el resto del pulmón estamos viendo un montón de zonas blanquecinas. Bien, todo lo que estoy viendo como miles de puntos blancos se podían ver en todo el pulmón. Y era bilateral, afectaba, fíjense, lóbulo superior derecho, lóbulo medio derecho, el lóbulo inferior derecho, lo mismo en el izquierdo, superior e inferior. Había un compromiso total de ambos lóbulos con signos de consolidación. ¿Qué quiere decir consolidación? Cuando todo el lóbulo está comprometido. ¿Sí? Si recordamos neumonía, por ejemplo, hablamos de consolidación cuando todo el lóbulo se hallaba muy comprometido. Entonces, lo que nos decía esta placa era que este paciente tenía todos los pulmones muy lesionados. Por eso requería la indicación de internación. Aparte de eso, se le explicó al paciente de que su infección era tan grave de que había un gran riesgo de que este hongo no se quede solamente en el pulmón, sino se disemine por sangre haciendo una sepsis. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿qué convendría hacer con este paciente? Bueno, pues lo ideal hubiera sido internarlo, ¿no? Darle tratamiento endovenoso, darle tratamiento de soporte, mejorar la parte de la anemia y todo eso. El paciente se fugó y no sabemos qué fue lo que pasó. Lo que él padecía era justamente una... ¿Qué diagnóstico le daríamos a este paciente antes de que siga? ¿Qué tipo de... Sabemos que es una neumonía, ¿bien? Una neumonía, pero ¿qué tipo de neumonía será? ¿Típica o atípica? ¿Alguien tiene una opinión? ¿Neumonía típica o neumonía atípica? Consideramos que el hecho, por ejemplo, típicas es por causas de agentes que nosotros conocemos y atípicas son causas de agentes infecciosos que normalmente no llegan a pulmón. En este caso, el paciente tenía una neumonía, ¿qué tipo? No, realmente sería una neumonía atípica. Bien, vamos a colocarlo aquí. Atípica. Bien. ¿A qué me refiero con atípico? Es algo que por lo general no tiene que llegar a pulmón. Le voy a contar un poco. Este paciente padecía una neumonía típica por hongos o por levaduras. Bien, son lo mismo al final. No es habitual que lleguen. Y es parte de un grupo de enfermedades que conocemos como las micosis pulmonares. Bien, ¿quiénes son los responsables de estas patologías? Bien, por lo general son
El Aspergillus, que se encuentra en la hierba seca, en la hierba que está descomponiéndose, que se corta y se empieza a morir. La Cándida, que es un habitante natural, no natural, pero suele encontrarse más en el tracto urinario o tracto reproductor. O el Criptococo, que se encuentra en el ambiente, ya esto sobre todo en lugares contaminados como los hospitales. Eh, Normalmente estos hongos no se los encuentran en los pulmones, no deberían entrar. El Aspergillus, por ejemplo, cuando por ejemplo cortamos la hierba, esa hierba que se corta empieza a secarse, ¿verdad? Si esa hierba le llega el agua, coloniza hongos. Y ese hongo que le sale la hierba, que la coloniza, se llama Aspergillus. No tiene que entrar al pulmón. Y cuando entra, mis macrófagos se defienden. ¿En qué casos va a proliferar? En estos pacientes inmunosuprimidos. ¿Quiénes son los que tienen gran riesgo? Pacientes con VIH, SIDA, pacientes que estén internados mucho tiempo, que estén recibiendo antibióticos durante mucho tiempo, que elimina la flora bacteriana normal. Lo que estamos viendo esta semana, pacientes con EPOC, por ejemplo, pacientes con fibrosis quística, bronquitis crónica, asma, enfisema, bronquiectasis. Y hay un grupo particular que no entra en esa clasificación. Todos los pacientes que hemos visto ahora son gente con defensas bajas. Entonces basta que les llegue un poquito de esa inoculación de esporas de hongos y se van a contagiar y a proliferar. A nosotros ahora mismo, si inhalamos un Aspergillus, no pasa nada, ¿bien? Es baja la concentración y mi respuesta inmunitaria va a defender. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me expongo todos los días al Aspergillus? En la mañana estoy oliendo eso, en la tarde lo mismo, se va acumulando, acumulando y desarrolla una enfermedad. Por más que tenga un cuadro, por más que sea un paciente sano, ya inmunocompetente, si tengo una exposición prolongada, igual voy a desarrollar. ¿Quién tiene ese gran peligro? Los pacientes que están trabajando en granjas avícolas. Por ejemplo, en los pájaros, en los pollos, ¿ya? En las plumas, muchos, sobre todo los de campo, suelen criar un hongo, se llama histoplasma. ¿Bien? El histoplasma es también patógeno. Entonces, la gente que trabaja en estas granjas, si no se protege adecuadamente, puede acabar desarrollando por inhalación constante histoplasmosis, que es otro tipo de infección pulmonar. Bueno, ¿cómo se transmite? Hay dos formas de transmitir y producir este cuadro pulmonar. El primero es directamente inhalar las esporas, ya sea una sola vez, si no es inmunosuprimido, o muchas veces que provoca lo mismo. Otra forma que no es tan común es por vía hematógena, es decir, que yo me contagie, este hongo llega por vía sanguínea hasta mi pulmón y produce una neumonía secundaria. La clínica del paciente varía mucho. En el caso nuestro, que nos compete, por ejemplo, el caso de infección por Aspergillus, el principal síntoma que se refiere es que ese bronquio se va a inflamar y va a producir tos en el paciente. Se llama hiperreactividad bronquial, que es muy parecido a un cuadro asmático. De hecho, se suele confundir con asma a veces. La clínica de estos pacientes, la más común va a ser presencia de tos. Esta tos va a ser productiva cuando haya lesión directa del pulmón. Eso se ve mucho en la Aspergillus y en la histoplasmosis. Esta tos va a ser fétida y va a salir flemas grises con restos de sangre a veces o con fragmentos de tejido necrótico, dependiendo del daño que tengamos. De hecho, el paciente que les conté al principio, este chico, él refería que tenía muy mal aliento en la mañana cuando se despertaba y además que las flemas que le echaban, él fumaba bastante también, por cierto, que era un factor de riesgo que tiene, eh, tenía unas flemas que olían muy feo. Incluso había veces tan fétidas eran las flemas que le daban arcadas. Escupía la flema y le daban ganas de vomitar contra ella. Porque eran, dice, muy feas, verdosas, grises, algunas veces negruzcas con restos de sangre y le producían náuseas al paciente. Entonces, esta clínica puede ser gradual porque no hablamos de las neumonías por hongos, no son de un día para otro, se desarrollan a lo largo de semanas, pueden ser incluso meses. Es lento el crecimiento del hongo hasta que compromete todo el cuerpo, todo el pulmón, ¿ya? Este, por ejemplo, es una muestra de cándida. Para verla,
no se utiliza una tinción de Gram, por ejemplo, que se utiliza en bacterias. Tiene que usar nitrato de plata. Esta imagen en cielo estrellado inicia en un centro. Se fijan bien, hay pequeños círculos. Y estos círculos se ramifican. Es como si viéramos las raíces de un árbol más o menos así. Es un centro con sus ramificaciones que son como raíces. Esto se caracteriza en la candidiasis. Y en la cándida se disemina así, con un punto central con diseminación a los lados. El tipo de necrosis que va a presentar va a ser una necrosis licuefactiva o también puede ser necrosis caseosa. En el caso del criptococo, por ejemplo, la lesión va a ser lo mismo. Va a ser netamente lesión caseosa, pero en la placa vamos a revisar y vamos a ver lesiones solitarias, se llaman, ¿ya? Son lesiones que no se conectan unas con otras. Es como si estuviéramos mirando leche cortada o requesón que se deshace, ¿no? Como polvillo, más o menos a ese estilo se ve, ¿ya? En el caso del Aspergillus, el que tenía nuestro paciente, hay dos formas patógenas, el Aspergillus fumigatus y el Aspergillus nidulans, que tenía el paciente nuestro. En ambos casos, el fumigatus es el mucho más peligroso. Tiene un mal pronóstico en el paciente porque tiene gran diseminación. Se la encuentra normalmente en las hierbas, en el pasto o en la tierra que tiene restos de agua contaminada. ¿Dónde va a llegar? Bueno, pues lo que hace el Aspergillus es entrar hasta el bronquio, llega hasta parénquima y en ese parénquima empieza a producir un gran absceso. Es decir, no le basta al hongo con colonizar, sino empieza a destruir. Ese absceso que produce se llama aspergiloma. Van a ver cómo se ve, fíjense. A los rayos X, yo miro esto y lo primero que viene a la cabeza será tuberculosis, ¿no? De una especie de caverna. Y es que realmente el aspergiloma, la lesión por aspergillus, se parece mucho a las cavernas tuberculosas. La única forma de diferenciarlo es clínicamente, la existencia del paciente y con el cultivo, ¿no? Me da negativo tuberculosis, entonces es muy probable que sea una infección por aspergillus. Macroscópicamente, ¿cómo se va a ver? Pues esto que estamos viendo acá es el absceso. Fíjense qué feo se ve ese absceso, ¿no? Hay casos en que puede ser tan grave como el que estamos viendo ahora, que llega a perforar, destruye la pleura y al destruir la pleura el pulmón va a colapsar, que es posiblemente la causa de muerte del paciente que estamos viendo ahora mismo. Vamos a ampliar un poquito más, fíjense los pulmones. No bastaba solamente el absceso que tenía acá. Este paciente tenía comprometido el fragmento de la base pulmonar izquierda, fragmento superior pulmón izquierdo, lóbulo superior derecho, completamente afectado el lóbulo medio derecho. Entonces solamente estaba respirando, solamente funcionaban vamos a marcarlo con esto, solamente a este paciente le funcionaban el pulmón izquierdo, la base, lóbulos y el lóbulo inferior derecho. Solamente respiraba con esos dos lóbulos nada más. El resto del pulmón estaba totalmente comprometido. Vamos a ampliarlo un poquito y vamos a mirar cómo se ve por dentro este aspergiloma. Este hueco, que va a ser eso, es un hueco, como una caverna. Su contenido es tejido necrótico, ¿bien? Alrededor de fibrosa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mi cuerpo, mis pulmones, en un intento por frenar ese avance de destrucción, lo que hacen es fibrosar alrededor. Empiezan a estimular cicatrización, como en la tuberculosis. Y lo que estamos viendo aquí justamente es eso. Esto es lo que estoy marcándole ese color rojo, es tejido fibroso en un intento del pulmón de encapsularlo al hongo para que no avance más. A largo plazo puede lograr encapsularlo, pero el tejido que sobra adentro es tejido necrótico, es un tejido fétido que se empieza a mezclar con infiltrados de polimorfonucleares, secreción purulenta, sangre, todo eso que está aquí adentro. ¿Bien? Radiológicamente, la mejor forma suele ser la tomografía. Bien, con una tomografía ya tenemos casi hecho el diagnóstico. Fíjense, por ejemplo, acá se puede ver el contorno, bien, su contorno y el contenido por dentro. El espacio con su contenido. En un corte coronal
se ve el tamaño, fíjense el tamaño que tiene, es grande bastante, y midiéndolo, de hecho, este absceso enorme mide 10 por 56, hablamos de 10 centímetros por 5, 10 por 5, es casi de ese tamaño así, era grande realmente, ¿no? Aquí también tenemos otra imagen. Este absceso está en el lóbulo superior, por ejemplo, y tiene contenido líquido también. Posiblemente sea tejido purulento. Clínicamente se parece mucho a la tuberculosis. Como les digo, la única forma de diagnosticarlo es hacer una biopsia, una tomografía que me muestre sugerencia de absceso con contenido o un cultivo, ¿no? En el cultivo ya se nota el agente biológico. Esto puede complicarse, puede hacer su absceso, pero además las esporas del hongo pueden diseminarse por sangre y llegar a todo el cuerpo, produciendo una sepsis en el paciente. Esta sepsis se puede manifestar también por afección cardíaca, con endocarditis, puede llegar a los senos frontales y producir una sinusitis purulenta, es decir, que ese hongo mismo empieza a destruir los senos frontales, los senos nasales, a llenarlos de pus. Y esa pus va a salir por la nariz del paciente y va a ser fétida, lo mismo. ¿Bien? En última instancia, en pacientes muy inmunodeprimidos puede llegar al cerebro y hay producir encefalitis o meningitis en el paciente. Bueno, pues hemos hablado de lo fea que es esta enfermedad. ¿Cómo la vamos a tratar? Para tratarla, lo mejor es cortar. ¿Bien? Se elimina, en el caso, por ejemplo, de la autopsia que hemos visto acá, lo ideal hubiera sido retirar, vamos a poner acá, lo ideal hubiera sido retirar todo el absceso, ¿verdad? Cortar todo esto de aquí o retirar todo el lóbulo comprometido, sacando la patología. Bien, desafortunadamente el paciente este ya falleció, pues no se puede hacer. Entonces, si no se puede tratar porque está diseminado ya, se puede optar por un tratamiento por vía oral. El de indicación es el itraconazol. Pero fíjense, al paciente hay que explicarle claramente que tiene que seguir el tratamiento durante 3 meses o puede prolongarse incluso hasta 5 meses. Es largo, muy largo el tratamiento, porque así de lento que aparece la enfermedad, así de lenta va a desaparecer también. Entonces, al paciente se le dice, tiene que hacer el tratamiento porque si lo abandona, va a ser resistencia y va a necesitar otro antimicótico mucho más fuerte. Si el paciente está presentando signos de sepsis, es decir, que si tienen signos de que está diseminándose por vía sanguínea, ¿ya? Lo ideal suele ser anfotericina B. La anfotericina B es altamente hepatotóxica, pero se utiliza bastante en estos pacientes. Otra cosa que puede hacerse es combinar en tratamiento alternativo, se llama tratamiento switch. Se empieza con anfotericina B y se termina con itraconazol. ¿Bien? Este suele ser un tratamiento de protocolo bastante. Actualmente se está combinando con un nuevo fármaco. Bueno, nuevo no, porque tiene realmente unos 5 o 6 años de haberlo descubierto, el voriconazol. La ventaja del voriconazol que me da es que requiere menos tiempo. El tratamiento por lo general con voriconazol suele ser máximo 2 semanas y el tratamiento es excelente. La desventaja es que es muy tóxico a nivel renal y que es bastante caro. Por decir, por ejemplo, un comprimido de itraconazol puede llegar a costar entre 10 a 12 bolivianos. Hablamos de $2 aproximadamente por comprimido. Una ampolla de anfotericina B por vía endovenosa puede llegar a costar hasta 200 bolivianos. Pero una ampolla de voriconazol puede llegar a costar cada una entre 800 a 900 bolivianos. Fíjense la diferencia que hay de precio, ¿no? Y bueno, el pronóstico para estos pacientes no es bueno. El hecho de encontrar un paciente con infecciones pulmonares por hongos me habla de que tiene las defensas muy bajas, casi destruidas. Entonces, hay que tratar tanto la enfermedad de base como el motivo de inmunosupresión, ¿no? Puede ser su cáncer, su tratamiento con corticoides o su VIH enfanticidio. Esto, de manera muy resumida, ha sido lo que estamos viendo ahora, ¿no? El tratamiento para pacientes con micosis superficial. Tanto pueden empezar por vía epitelial o pueden llegar a ser pulmonar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, una duda?
Bien, antes de continuar, me voy a tomar mi foto con todos ustedes, antes de que se me olvide. Así que vamos a prender las cámaras y nos tomamos una foto. Bien. Ahí están mis estudiantes, ¿no? Falta Elvis, Karen, Tiziana, Luisa. Ya está oscuro afuera, ¿no? ¿Y esa barba qué pasó? Me agrada verlo. Bien, espero que estén bien todos por allá. No se olviden del challenge de la barba, el challenge de la camisa. A ver cuándo los veo a ustedes con camisa. Bien, cuídense mucho. ¿Queda alguna duda sobre esto? Principalmente lo que quiero que se acuerden de esto es que paciente que les ingrese sospechoso de una patología micótica, sí o sí hay que hacerle prueba de VIH. ¿Bien? Porque vienen casi de la manita las dos. Igual, paciente con tuberculosis, para prueba de VIH. ¿Por qué? Porque justamente es desafortunadamente una gran combinación y pésimo pronóstico para esta persona. Bien, otra cosa que me interesa son los patrones radiológicos. No siempre se diagnostica con la parte radiológica. Suele diagnosticarse con la clínica del paciente y finalmente con un objetivo para terminar. Bien, muy bien. Y un saludo para mi álbum de fotos. Eso, muy bien. Bueno, me agrada mucho verlos. Creo que nuestra próxima clase es el día, no los voy a ver hasta el día viernes a ustedes, ¿no? Para nuestra clase de farmacología. Bien, para fármaco, bueno, vamos a ver un par de cositas interesantes relacionadas con, vamos a iniciar una pequeña introducción para empezar a hablar de fármacos para el sistema nervioso central. Así que si quieren adelantarse un poco, pasar un poquito el sistema nervioso, pues va a ayudar bastante para que entiendan el avance de la materia. Bien, si no hay más preguntas, pues nos vemos hasta el viernes. Cuídense mucho. Hasta luego.